Bien, continuamos con la segunda parte del romanticismo. Habíamos concluido en el video anterior que la característica espiritual con respecto al arte, digamos, de la época romántica era la evocación, la nostalgia y la melancolía, esa asociación emocional que hacía que lo sublime y lo bello, digamos, estuviera provocado por esas asociaciones emocionales y que eso definía lo sublime y lo bello y no un canon decorativo, racional y clásico. ¿Mm? Bien, habíamos hablado también que se estaba produciendo ya desde hacía mucho tiempo una revolución que la llamamos revolución industrial y ahora ya vamos a enfocarnos, digamos, en la revolución industrial del maquinismo, eh, que, digamos, produce, ¿no? La primera fase de la revolución del maquinismo, eh, digamos, produce un cambio en todo sentido, ¿no? Entonces, esta oposición entre lo que está produciendo la revolución industrial, como habíamos dicho, que era eh, la industrialización y el mercantilismo llenos de fealdad, y la otra parte que era la oposición, la ruptura ante el racionalismo sin imaginación del neoclásico, se empieza a desarrollar, digamos, esta revolución, una nueva fase de la revolución que se llama, se denomina generalmente como la primera revolución industrial, que es cuando aparece las máquinas a vapor, que se mueven, la energía que mueven, digamos, es de un mineral que se extrae de abajo de la tierra, que se llama la hulla, que es un carbón. Esta época, digamos, acelera lo que la industria fomentaron gracias al desarrollo de los bancos y los ahorros, prestando plata a los empresarios y al Estado. Entonces hay como un triángulo de bancos, industrias y productos, ¿no? Esta burguesía capitalizada, que se llama el modelo de economía liberal, eran inversionistas, empresarios y comerciantes. Burguesía que eran industriales textiles, siderurgias, comerciantes, inversionistas, empresarios. Gran Bretaña, siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Eh, Paralelamente a esto, digamos que va produciendo este tipo, por ejemplo, ya un poco más avanzado, digamos, este tipo de situaciones donde eh, la producción masiva, digamos, hacía que, por ejemplo, Londres fuera totalmente insalubre, ¿no? Debido a estos gases, a estos residuos que quedaban en el aire, que producían enfermedades y, en fin, una serie de cuestiones insalubres, hace que adquiera mucho más fuerza este movimiento romántico, ¿no? Que se afianzara más ante el cambio que se estaba produciendo, que se quedara más en el pasado, digamos, ideal, ¿no? También, digamos, se empieza como a idealizar ese mundo medieval y uno de los que comienza con esta idealización, digamos, y que se transforma en un modelo a imitar de estos burgueses que empezaban a proliferar por Inglaterra, fundamentalmente, es el escritor Walpole, Horacio Walpole, que construyó una casa que se llamó Strawberry Hill House,
que era una casa, bueno, por ejemplo, él escribía historias de terror, por ejemplo, que también era parte de lo que era el romanticismo, eran historias de las caballerías, así idealizadas en la Edad Media, y como también historias de terror, digamos, ¿no? Que era lo que comenzó, que se comenzó a ser muy común, digamos, en la producción literaria de la época. Este escritor, digamos, eh, hace de inspiración a otros edificios góticos y que se amplió paulatinamente con el transcurso de los años hasta, inclusive, digamos, hasta fines del siglo XIX, cuando ya se desarrolla ese conflicto, esa dialéctica entre la arquitectura eh, historicista y la nueva arquitectura producida por el hierro y el vidrio, como se llamó a esa época, que ya lo veremos en la próxima unidad. Bueno, hay otros arquitectos como el escocés Wyatt, que hace una obra, por ejemplo, inspirada en el gótico, con esta torre gigantesca, que después, por ejemplo, es inspiración de otras obras como las de Pugin, ¿no? Pugin es un eh, arquitecto inglés que era básicamente más teórico, digamos, ¿no es cierto? Pero él diseña el Palacio de Westminster, digamos, junto con otro arquitecto que fue el que ganó el concurso. Pero vamos a seguir un poco el desarrollo de lo que viene sucediendo con ese espíritu romántico y toda esta realidad tan complicada, tan compleja de la época industrial. Aparecen nuevas tipologías eh, en esta época, además de las transformaciones técnicas de construcción, es necesario tomar en consideración las mutaciones de la tipología de la construcción, impuesta por las nuevas condiciones económicas y organizativas. Se crearon así parlamentos, ayuntamientos, edificios administrativos, teatros, museos, bolsas, hospitales, bancos, cárceles, mercados, cementerios, más tarde escuelas y estaciones de ferrocarril. También se definen los espacios públicos, que comprenden, además de las calles y de las plazas, las zonas verdes. Los primeros parques se crearon en el siglo XVIII. Puentes, etc. Acá hay una imagen de un puente, el primer puente hecho de hierro, digamos, que responde a esta época. Bueno, había también sucedido algo muy importante que fue la Revolución Francesa, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano, y donde, digamos, ocurre en 5 años de revolución, digamos, termina, o sea, no termina, pero produce la decapitación, la ejecución del rey, de Luis XVI, que eso impacta muchísimo en toda la época, porque es como que se termina ese absolutismo, ¿no es cierto? Entonces se produce una gran transformación política que acompaña a la revolución industrial, ¿no? Eh, Luego de la revolución aparece Napoleón y, digamos, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que hay mucho movimiento en o sea, se eliminan muchas monarquías, digamos, ¿no es cierto? Y cuando termina Napoleón, cuando cae, digamos, él en el 14, más o menos, él empieza en la revolución napoleónica francesa y termina más o menos en el 814, el 815. Esto impacta también en la parte política y en Inglaterra, eh, digamos, ya se despierta un interés a partir de los trabajos de Augustus Pugin
teóricos, digamos, un interés por la arquitectura gótica, ¿no? Y que fue potenciado por la construcción del Parlamento inglés. Por ejemplo, acá hay un dato que dice que se construyeron 74 iglesias hacia 1818. Y las causas de esto fue un poco el miedo a la Revolución Francesa y al hostigamiento napoleónico, que impulsaba un ateísmo anticlerical, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera se reconstituye el culto católico en Inglaterra y vuelve, digamos, toda esa eso que había implantado el gótico en Inglaterra, porque a diferencia de Italia, digamos, en toda la toda la época medieval en Inglaterra se desarrolló el gótico, como dije, en otros lugares de Europa. Entonces, lo que la arquitectura gótica debía ser conservada, restaurada. Los arquitectos, digamos, son un poquito antes de Pugin, digamos, tienen que construir iglesias. Pero bueno, ocurre el incendio de Westminster, que era la sede del rey, de la reina, digamos, de los reyes de Inglaterra, y en ese lugar se erige el Parlamento de Londres. Y para eso se eh, acá está ¿no? Charles Barry y Augusto Pugin son los dos arquitectos que, digamos, proyectan y construyen el Parlamento inglés, ¿no es cierto? El Parlamento de Westminster. Ya es una monarquía diferente a la monarquía absolutista que había estado hasta hace poco. Bien, este Parlamento, por ejemplo, se ve en planta ya la complejidad, ya no estamos hablando de la digamos, de la época del clasicismo, sino que ya empieza a haber un cierto funcionalismo y en cuanto a la parte estética, el tomar digamos, el arte que consideraban nacional, que era digamos, el estilo gótico, ¿no? Bien, medio a modo de síntesis vemos esta cuestión en una línea histórica, ¿m? 1700, Addison y el tema de los placeres de la imaginación que habíamos visto, que habla un poco del espíritu romántico. Dentro de este romanticismo, el jardín inglés, el pintoresquismo y el medievalismo neogótico, ¿no es cierto? Después ya para 1840 empieza la época victoriana. Y la revolución industrial ya maquinista que se da en 1760, que es cuando se inventa la máquina de vapor. Bien. Fruto de todo este cambio, digamos, empieza a aparecer ya una etapa donde en 1851, digamos, se hace una gran exposición universal, donde se construye el famoso Palacio de Cristal. Dentro del Palacio de Cristal, Pugin hace una muestra, tiene un stand, digamos, con la muestra de todos sus elementos y que él, digamos, de alguna manera coleccionaba con elementos góticos. Y bueno, ya en esa época participa con Pugin en el estudio de Pugin, en su tarea, William Morris, ¿no? Pugin lo que quería hacer era devolver a la arquitectura la honestidad, la creatividad y la adaptación a las necesidades de los individuos, que desde su punto de vista se había perdido a comienzos de la centuria debido a la producción industrial. Desde una mirada hacia el mundo medieval y en especial a través de la defensa del gótico, Pugin insistió que era preciso desarrollar una arquitectura cuyo modelo fuera la naturaleza y respondiera a los valores morales, éticos y religiosos, encarnados obviamente en el gótico, ¿no? Y bueno, dijimos que Morris trabajó con Pugin, y Pugin a su vez seguía ideológicamente lo que había
desarrollado Ruskin, ¿no? Ruskin se acuerda de las 7 lámparas de la arquitectura, donde una de las cosas que promueve es justamente eso, la honestidad y una serie de valores, digamos, que es de volver un poco a estar en oposición a esto que está sucediendo en Europa. Bueno, William Morris es un arquitecto, no llega a ser arquitecto, pero él tiene una importancia máxima, digamos, lo que va a suceder después en la etapa del eclecticismo y lo que después va a ser el principio del modernismo, porque él crea una escuela que se llamó Art and Crafts, que, digamos, eh, es un movimiento que intermedio entre socialismo y capitalismo, ¿no? Que apelaba a la individualidad, la innovación y el buen gusto. Pero esas tendencias iniciales fueron perfeccionándose hasta una posición social y filosófica que giraba en torno a la crítica de lo que para muchos era un vacío ético en la cultura mercantil británica. ¿Qué quiere decir todo esto? Que este movimiento de artes y oficios querían volver a una etapa donde el arte estaba a disposición del pueblo, era medio idealista el asunto, ¿no? Y que eso sucedía en la Edad Media, digamos, ¿no? A partir de Morris, entonces es importante porque él construye esta casa que se llamó la Red House, y Casa Roja, digamos, ¿no? Que eso va a ser, bueno, entre otras cosas que toma, además del gótico, toma la construcción vernácula, entre los cuales estaba el estilo Tudor, digamos, que venía de 1200 en adelante. Entonces, finalmente, esto ya es para otra etapa, que va a ser el eclecticismo, y vamos a ver que el legado entonces de este movimiento, que ya lo vimos, del romanticismo, fue fundamental para todo el desarrollo del movimiento moderno. Estilo que se inició, que vimos con el pintoresquismo, el neogótico y finalmente el art and craft, ¿no? Donde se exaltaba la imaginación, la vida y los sentimientos de, digamos, la gran cuestión que es la libertad creativa, la tensión entre arte y sociedad, el carácter revolucionario, rebelde del artista y un legado que es como el romanticismo es la utilidad para explorar la condición humana, digamos, ¿no? Ese es un poco el legado del romanticismo. Bueno, con esto damos punto final al romanticismo, acuérdense, paralelo al neoclásico, y ahora vamos a voy a desarrollar otro video con el neoclásico.